de poder agregar, ¿no es cierto?, quizá a nuestros pensamientos propios, palabra de Dios, como dice la Biblia. Palabra de Dios que nos tiene que enseñar, la que nos tiene que guiar, la que nos tiene que educar, y es la que nos marca los principios de todas las cosas. Porque sin esos principios, la dependencia moral del hombre estaría más que acabada, más que terminada, más que, quizá como podría decir por ahí, inmunda, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, pero Dios en ese amor teniendo, envió a su Hijo Jesucristo, dice, a morir en la cruz por nosotros, ahí en la cruz del Calvario. En esa agonía, en esa voluntad propia que Él dio como hijo a su Padre, nosotros somos salvos hoy. Nosotros somos el pueblo gentil, aquellos que a los suyos vino, dice, y le rechazaron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo primitivo, el pueblo judío de Dios, pero le rechazaron y nosotros somos salvos por gracia. Eso lo leemos en el libro de San Juan, en capítulo 1, en el versículo 11, dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, al pueblo judío. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, a los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, humana, ni de voluntad de varón, de hombre, sino de Dios. Por gracia somos salvos. Por gracia podemos recibir la salvación. No es por las obras nuestras. La obra que nosotros hoy hacemos es anunciar las buenas nuevas de salvación, pero por fe. La fe de que Dios nos va a bendecir y esa fe es la que Dios nos va a dar a cada uno según el camino y la obra que hayamos hecho en el Espíritu Santo. Muchos son llamados, dice la palabra del Señor, pero pocos escogidos. Como siempre el Señor nos enseña en su palabra y en todo lugar a donde nosotros nos reunimos en su nombre, vamos a orar. Vamos a orar por las necesidades, por este lugar hermoso donde vivimos, por todos los hombres y mujeres para que puedan conocer al Señor Jesucristo, porque puedan acercarse a la cruz de Dios, no a una religión, lo invito a una relación con aquel que dio su vida por todos los hombres, con el Creador del cielo y la tierra, el Creador del hombre y el Creador de todas las cosas. Muchos dirán entre sí, pero ¿por qué deciste esto? ¿Por qué lo otro? Esas preguntas siempre Dios las responde cuando nosotros vamos a su palabra y ahondamos en ella y empezamos a leerla, a estudiarla, a compartir. Ahí Dios va contestando todas las preguntas que nosotros tengamos, aún las más difíciles de nuestra vida, Dios nos las contesta. ¿Por qué? Porque Él es misericordia y verdad. Dice: yo soy la voz de que uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nosotros tenemos que enderezar nuestros caminos delante de Dios, hacer su voluntad. Nadie que haga su propia doctrina, su propia vida, su propia idiosincrasia, podrá conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Muchos apuestan al ecumenismo, sí, nos juntamos en él, otro, y muchos vamos a ser salvos, dice. Pero los que vamos a ser salvos son aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. Aún en todo eso, de Dios es la voluntad y de Dios son todas las cosas, porque por Él fueron creadas, para Él fueron creadas y por Él existen y para Él son. Por eso el principio y el fin, dice la palabra, es Él. Yo soy el alfa y omega. Yo soy aquel que vino a dar luz a los hombres, porque los hombres estaban en tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? El pecado, la altivez, lo que a nosotros adentro a veces creemos que nos maneja, que es nuestra propia concupiscencia, incluso a veces que es la cauterización de la conciencia, dice Pablo, en hacer obras malas, e ir en contra de aquel que nos enseñó los principios de todas las cosas en la vida, los principios dados al hombre desde un Génesis y terminando en un Apocalipsis, donde Dios dice que va a venir el gran juicio sobre todos los hombres. Vamos a inclinar nuestro rostro donde estemos, y así estemos solos en el campo, en el lugar que Dios nos esté hablando. Dios tiene un propósito hoy con su vida. Dios tiene un propósito con este ministerio que se llama Casa de Dios. Hoy la nombramos Trevelin, y con una iglesia por detrás que es la unión de la Asamblea de Dios, de pregonar las buenas nuevas de salvación, cumpliendo lo que Dios nos dio a nosotros los hombres de llevar. No que llevemos nuestra doctrina, no que llevemos nuestra práctica, no que llevemos nuestro propio yo, sino que lo anunciemos a Él como Señor y Salvador de todo aquello que le quieran recibir, como Él es Salvador
del mundo, Salvador de las vidas, guía y luz de todos los hombres. Cuando muchos le preguntaban, ¿y quién es mi prójimo?, Jesús entonces le contestó, un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, y le asaltaron los ladrones, que le robaron todo hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo pasó de largo. También un levita, y cuando lo vio pasó de largo, pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Entonces se acercó al hombre, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia bestia, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó allí. Al día siguiente, cuando el samaritano se iba, sacó 2 monedas y la dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a este hombre y si gastas algo más, te lo pagaré cuando yo vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo? ¿El hombre que fue asaltado por los ladrones? ¿El maestro de la ley que dijo, el que tuvo compasión de él? Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Dios en su obra redentora nos salvó, nos vino a rescatar, nos vino a dar luz y entendimiento. No quiso, no quiere, y no quiere bajo ningún aspecto de los hombres que el hombre se pierda. Por eso clamamos a Dios por todas las almas, por todos aquellos que le buscan, necesitan de Dios. Y en esa oración es la que Dios, Él va sumando día a día el qué hacer. Por eso ahora pronto se acercan los tiempos de que Dios va a venir a buscar a su iglesia, porque si el mundo enseña hoy todo lo contrario, muchos dicen, sí, porque Dios, somos hijos de Dios, tenemos que ser ricos, tenemos que ser prósperos, tenemos que ser esto y tenemos que ser lo otro. Hermanos, no nos dejemos engañar por esas doctrinas, porque si eso fuera real, ¿por qué nuestro Señor Jesús se hizo tan pobre para nacer entre los hombres, para pregonar las buenas nuevas de salvación? Y Él en ningún momento ostentó o dijo de tener grandes riquezas, o porque él sí que era perfecto, él sí que él podía reclamar eso que muchos hombres dicen, yo reclamo a Dios mi bien. Pero si Él, siendo hijo de Dios, no lo hizo, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros, que somos los seguidores de Él? Tengamos en cuenta esas doctrinas de errores, tengamos en cuenta esas doctrinas donde nos enseñan fábulas de hombres creadas por ellos, argumentos humanos que no nos enseñan nada de la palabra de Dios. El mismo hombre, embelleciéndose de todas esas cosas, hace caer al otro. Pero la palabra dice, hay de aquellos que hacen a caer a uno de mis pequeños, porque más vale fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se tirase al mar, antes que hacer caer a uno de mis pequeños. Los pequeños son los escogidos, los pequeños somos aquellos que hemos creído en la palabra de Dios. Los pequeños somos esos que vamos a inclinar a nuestros rostros y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que bendiga mi hogar, que bendiga mi familia, mis hijos, que bendiga el trabajo, que bendiga el porvenir de nuestras vidas, que bendiga la obra de Dios, que no solamente es esta que estoy haciendo yo, sino la obra que Dios tiene encomendada a cada hombre, porque a cada hombre, líder, pastor de iglesia, Dios le encomendó una grey, un pueblo, pero la iglesia de Dios, es la iglesia que Dios va a venir a buscar y la que va a demandar de mano de los ángeles, dicen en el Apocalipsis, los ángeles son los pastores. Dios, en todo esto que vamos a inclinar ahora, vamos a presentar ante Dios. Nunca olvidemos de poner delante de Dios las autoridades, el dominio de ellos, para que Dios pueda obrar y hacer que nuestra vida sea mejor. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, primeramente, Señor, para entregarle, encomendarle a usted, Señor, nuestras vidas, Padre. Sea usted, Señor, nuestro hablar, nuestro callar, Padre amado, de cada uno de sus hijos, de sus siervos, Padre, que podamos comer y entender de su palabra el día a día, Padre amado, y así, Señor, a través de su luz que nos da su Espíritu Santo, Padre amado, poder entender las cosas santas que usted nos da, Señor. Esas poderlas compartir con su pueblo, el pueblo escogido que usted nos dio a cargo, Padre amado, de cuidar y bendecir, Padre amado, en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, el cual intercede ahora por todos los hombres, porque estamos siendo preparados, Padre, para podernos presentar tal como somos delante de usted, Señor, porque ese día que Dios venga a buscarnos, a juntarnos allá en las nubes, en la boda del Cordero, a la iglesia,
perfecta y hermosa, va a ser presentada delante de usted, Padre. Enséñenos, encamínenos, Señor amado, en ese camino de santidad, a poder, Señor amado, transitar en él, Señor amado, y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino ir cumpliendo sus mandamientos, sus decretos, sus preceptos, Padre amado, y así poder, Señor, en la vida, entender y gozar de aquel que nos llamó, de aquel que en su voluntad fuimos salvos, Señor amado, y como decía en su palabra, Padre, no por obra de hombre, no por obra de la carne, no por obra de nuestras propias ganancias, sino por su gracia, Señor. Esa voluntad que usted entregó a Dios en ese huerto de Getsemaní, que usted dijo, Señor, sea su voluntad, Padre, ahí usted empezó a operar en nuestras vidas, Señor amado, porque sobre él cayeron nuestros pecados, lo que nosotros teníamos que pagar, él lo llevó en la cruz. Y ahí, Señor amado, entregando todo, Señor amado, fue glorificado, dice la palabra de Dios, y porque él fue glorificado, su pueblo también va a ser glorificado. Gracias, Señor amado, porque usted nos llamó, anotó nuestro nombre en el libro de la vida, y así, Señor amado, ese día que se abran los libros, gozoso responderemos, nuestros nombres están escritos. Gracias, Padre amado, por este privilegio de ser llamados sus hijos. Gracias, Señor amado, por este privilegio de poder acceder a la vida eterna, a la que usted nos llamó desde un principio, y el hombre en ese libre albedrío lo perdió. Padre amado, le ruego que perdone a aquellos que no le conocen, que envíe su palabra, que prospere y guarde a su pueblo, Señor amado, en la prosperidad espiritual, Padre amado, la prosperidad esa que el hombre no entiende, que va allá más de los 5 sentidos nuestros, Padre. Lo ruego que usted obre en esas vidas, en esos jóvenes, Señor amado. Enséñeles a ser hombres, Señor amado, hombres y varones suyos, Padre amado. En el reino de los cielos serán benditos, Padre. Benditas esas mujeres, Padre amado, que se acercan, Señor amado, a sus atrios, Padre, y le alaban y le glorifican, Padre amado, y trabajan para usted, Padre. Benditos esos hogares, Padre amado, donde usted está en medio, Padre. Prospérele, guíele, Señor amado, en toda santidad y verdad, Padre. Bendito a aquellos que necesitan y buscan de usted, Padre, porque ellos saben y hoy pueden escuchar que hay una esperanza para el hombre, hay una esperanza para esta vida, hay una esperanza para este mundo, que es conocerle a usted, arreglar cuenta con usted, arrepintiendo de nuestros pecados y entregándonos, Señor amado, a sus pies, para que su sangre preciosa nos contagie de todo bien, Padre amado, limpiándonos de la mollera a los pies, Padre. Así lo ruego, Padre amado, que haga santa y bendita cada lugar que se reúnan en su nombre, cada iglesia. Enséñele, guíele nuevamente, Padre, que sus lugares sean santos y preparados, y así santos los que procesan, así santos los que entran, y así santos, Señor amado, los que salen, Padre. ¿Por qué son santos? Porque son apartados para usted, Señor. Padre, en ese peregrinar esta vida, Señor amado, lo ruego que usted guíe a cada uno, según usted vea y su voluntad, Padre, a cada iglesia. Que bendiga grandemente a los siervos y pastores de cada lugar, Padre amado, dándole un entendimiento, Padre, que usted no es un partido de fútbol, que usted no es un ecumenismo, que usted no es un pensamiento de hombre, usted es vida y verdad, Padre. Por eso le quiero entregar y encomendar todo en sus manos, Señor amado. Así anduviere, Señor amado, en este momento una enfermedad, Padre. Ponga su mano, Señor amado, a través de esta radio, Señor amado, y sea usted obrando en esa vida, sabiendo, Padre amado, que usted obra de bien para cada uno, para todos aquellos que en usted creen y le confiesan como Salvador, Padre. Bendito y prosperado sea todo aquellos que le buscan. Bendito y prosperado todo aquellos que usted hoy, Señor amado, les llama y le está abriendo sus oídos y el entendimiento, Padre, para que se acerquen a usted, al único Señor y Salvador de este mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy, Padre, por todo. Le ruego, Señor amado, que borre todo hombre aquí hoy presente, Padre, y usted sea en el hablar, en el callar y aún en todas las cosas, Padre. Bendita sea esta radio, bendita, Señor amado, la labor de cada uno de estos locutores, Padre, que están, Padre amado, en su labor, Señor amado, de pregonar las buenas nuevas de salvación, Padre. Gracias por este privilegio que usted da, Padre amado, a sus hijos, Padre, de poder compartir de su palabra. Gracias, Señor amado, por los que están del otro lado, Señor amado, en esos controles, Padre. Bendiga esas vidas, multiplíquele y llénelo, Señor amado, de gozo y alegría, y que en su vida puedan ellos andar y comprender quién es nuestro verdadero Dios, Señor. Bendiga su vida y que su vida sea hoy en paz y reposo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
sobre cada uno de sus hijos y de aquellos que le buscan en espíritu y verdad, Señor. Todo le entrego en sus manos, cada nación, cada pueblo, cada reino, Señor amado. Así cada empresa sea bendecida, todos aquellos que trabajan en ella, por la labor de cada hombre. Gracias, Señor amado, por la salud, por el sol, por el aire, por todo lo que nos da día a día, Señor. Le damos gracias, Señor amado, porque usted hoy nos levantó, hoy nos movió y nos guió, Padre. Y en todo eso también nos está dando el privilegio de poder compartir de su palabra, poder escuchar de ella y poder comprender quién es nuestro Dios. Gracias le doy, Señor amado, y le entrego todo en sus manos y reciba toda gloria y honra por siempre, desde ahora y en adelante, por siempre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Lo más hermoso que les he dado a los hombres es esto, poder conversar, charlar con Dios, entregarle a Dios nuestras vivencias, nuestras quejas, nuestros afanes. Aún dice la palabra del Señor, nuestros pleitos. ¿Por qué? Porque Dios intercede por nosotros en todas las labores. Y Él no permite que ninguno de sus hijos sea defraudado, mentido, ni engañado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es vida. Y si Él es vida, Él se manifiesta a todos los seres que buscan la gloria de Dios. ¿Qué es buscar la gloria de Dios? Es tratar de entender quién es nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mal que hace injusticia recibirá en la injusticia que hiciere, porque no hay excesión de personas. Nosotros, como dijimos en un principio, somos el pueblo gentil de Dios, el tallo que fue engendrado al olivo puro. El Señor en sus tiempos ya todas las profecías se fueron cumpliendo paso a paso y de la misma manera que Dios lo escribió, de la misma manera fue presentada, dada a entender, comprendida por los hombres. Hoy, gracias a Dios, vamos por el video número 20 que hablamos de Génesis 15. Y es tan hermoso entender ese Génesis 15, que es el principio de todas las cosas, dada a través de un hombre, Abraham, para todas las naciones donde nacieron las iglesias. Nació la iglesia de los musulmanes, hablan del Dios Abraham, la iglesia de los edomitas hablan del Dios Abraham, la iglesia de los amonitas habla del Dios Abraham, y la iglesia judía habla del Dios de Abraham. Abraham no era judío. De la descendencia de él, según la palabra, él sacó la tribu de Judá, la cual pertenece al pueblo de Dios, el cual nosotros leímos en un principio que le rechazó. Y la palabra de Dios fue dada a todos los hombres para salvación de ellos, para aquellos que le quieran aceptar, reconciliarnos con Dios en este libre albedrío que Él nos dio en un principio. Porque mucho podemos decir, pero ¿por qué la maldad? ¿Por qué esto y el otro? Pero en un principio Dios dejó a la serpiente en el huerto de Edén. Le dio un derecho. Y el derecho lo perdió el hombre a través de que esa mujer aflojara a esa tentativa que le dio y cual tuvo éxito. Y a través de eso Dios los sacó del huerto de Edén y los vistió Él. Por eso los hombres estamos vestidos según la ropa que Dios nos da a cada uno. Dice la palabra del Señor con las vestiduras, dice en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 12, dice la palabra del Señor, vestidos, pues como escogido de Dios, santo y amado, de entraña, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Ser agradecido de Dios es hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es cumplir con los mandamientos de Dios. Ahí en ese huerto de Edén, cuando el hombre pecó, gustó de ese fruto que aprendió, dice, el bien y el mal, ellos mismos se sorprendieron porque se vieron desnudos. Cayeron en una realidad que Dios no quería que caigan. ¿Por qué? Porque iba a ser de sufrimiento, la cual es.
Porque nosotros, si bien viniéramos de una evolución, ¿por qué no envejecemos? ¿Por qué todo se envejece? ¿Por qué este mundo decae? Así mismo el hombre no lo cuida. Le fue dado el mundo al hombre, pero el hombre no lo sabe cuidar, no lo supo cuidar y no lo va a saber cuidar fuera de la esfera de Dios. Porque el hombre en su orgullo, en el orgullo intelectual, cada vez se desvanece y se aleja más de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, que los tiempos ya están cortos y por amor a sus escogidos, Él pronto ya va a venir a buscar a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Aquellos que están inscritos en el libro de la vida, aquellos que hacen su voluntad. El hombre por ese pecado fue condenado, el hombre a trabajar, a ganar el pan con el sudor de su frente, dice la Biblia, y a la mujer a someterse al hombre, y con dolores tendrá la preñez, dolores de parto, dice la Biblia, y con eso puede llegar a ser su salvación. Pero Dios vino a restituir todo eso porque a través de una mujer, María, Miriam, dice la Biblia, nació nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue anunciado desde el principio del mundo, que vendría a este mundo al salvarlo a Él. ¿Por qué? Porque este mundo necesitaba a alguien perfecto, cual se hizo sacerdote para siempre, y Él mismo se entregó en la cruz, Él mismo se entregó en vida, sacerdocio, Él mismo se entregó en holocausto por todos los hombres, porque Él era perfecto y necesitaba hacer algo perfecto para ser presentado delante de Dios. Por eso Dios no escatimó, dice, enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Él no escatimó en ningún momento que Él hiciera esa labor y para después glorificarlo y sentarlo a su derecha, dice, hasta que tenga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ese es el tiempo que se nos dio a nosotros, porque nosotros fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor nos compró en ese pacto que hizo en la cruz, le pertenecemos a Él. Y porque Él nos compró, pertenecemos nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, a la obediencia, a aceptar lo que Dios nos dio, si realmente somos hijos de Dios. Por eso muchos decimos, sí, pero Señor, si usted no, ¿a quién escogió? Escogió en ese número tan perfecto que Dios solamente lo sabe, a aquellos que le adoran en espíritu y verdad, aquellos que esperan de Dios más allá de los compromisos que nosotros vemos enfrente. Nosotros empíricamente tenemos 5 sentidos y nos manejamos esos 5 sentidos y creemos que todo eso, pero Dios es más allá. Por eso en el libro de Mateo que venimos estudiando, hablando de la palabra de Dios, Dios habla al mundo a través de otra manera, e incluso a su discípulo lo llama aparte y le dice, a vosotros los he revelado el reino de los cielos, que nos enseña Dios, que aquello que le busquemos en verdad, en espíritu, Dios nos enseña todas las cosas y todas las cosas son de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de todas las cosas, dice la palabra de Dios, es el temor de Dios. En Job 28:28 Dios le dijo al hombre, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento de Dios es la sabiduría. Al hombre Dios le enseña que más sabio, más perfecto y más grande que toda cosa es conocerle aún a Él, porque es mayor que el oro y la plata de este mundo, porque esto se va a quemar y va a desvanecer, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Escrito está que desde el principio hasta el fin de esta palabra todo se va a cumplir, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ni aun un tilde de ella será sin cumplirse. Todo esto se viene cumpliendo, porque pronto vienen los tiempos de Dios. Santo de Dios, apartado, dice la palabra de Dios, para ser más santo. Ahí en el Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo siga haciendo justicia todavía, el que es inmundo siga inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es parte de nosotros Dios, Dios es todo en nosotros. Por eso está que nosotros creamos o no, acerquémonos o no a Dios, todas las cosas que hagamos en un momento nos acechazan en la vida.
nos van a llegar a cubrir de lo que nosotros mismos hemos sembrado. Por eso dice la palabra de Dios, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Nos reímos de Dios, nos burlamos, decimos, estos aleluya, estos que gritan, esto allá. Pero guarda, cuidado, que cuando te llegue tu tiempo, no tengas donde esconderte. Hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo que Dios te llama, hoy es el tiempo que Dios te está diciendo, ven, arregla cuenta de tu vida, acércate a esta cruz. Yo te invito a que te acerques a un Dios vivo y verdadero, no a una religión, no a preceptos de hombre, no a mandamientos de hombre, sino a lo que Dios escribió en su palabra, a lo que está acá tildado, a lo que está acá escrito, porque de ahí emana la vida, de poder conocer y entender quién es nuestro Dios. Muchos dicen, pero yo tengo los oídos llenos de esto, de allá, de testimonio de esto y de lo otro. Pero tu alma, ¿cómo está hoy? ¿Estás preparado? Ayer, anteayer, creo, ayer, anoche, mi hijo me mostraba una foto de un artista que tuvo un accidente y partió, murió. Este hombre, un gran artista conocido en el mundo del Hollywood, pienso yo, porque hacía sus películas muy importantes, cosas así, muy conocido. Y la pregunta que surgió de todo eso fue esta: si hoy nos pasa algo a nosotros, cualquier hombre sobre la tierra nos pasara algo así, porque nadie está excelso de esas cosas, ¿estamos listos para ir con Dios? ¿O a dónde vamos a ir? ¿O vamos a caer en aquel juicio donde vamos a ser condenados? Porque escrito está, constituido está delante de los hombres que el hombre vio una sola vez y después a juicio. Hoy es el momento que Dios te llama, hoy es el momento que Dios te llama a reflexionar, a pensar cuáles son tus caminos, y si algo te tuviera que ocurrir en el camino, o algo te tuviera que ocurrir, ¿estás listo para ir con Dios? Si vos estás listo, seguramente también está tu familia. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que serás salvo tú y toda tu casa. Quizá en esta vida nosotros reneguemos o esforcémonos como esposo, porque nuestra esposa también haga lo mismo, o que los hijos hagan lo mismo. Pero en la promesa está, y en la voluntad de Dios está todo eso. Por eso no nosotros nos tenemos que afanar eso, sino que tenemos que dejar en la voluntad de Dios que Él se encargue de todas las cosas. Dice la palabra del Señor en un texto muy lindo que Él siempre nos habla y nos enseña de su palabra, a lo que vamos aprendiendo y comprendiendo de las cosas del Señor, que es su iglesia. Mas haber sido lavados, ya haber sido santificados y haber sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo fuimos lavados? ¿Cuándo fuimos justificados, santificados? En el nombre del Señor Jesús, cuando le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, como único Señor que nos limpia de todo pecado y le confesamos nuestros pecados, ahí fuimos nosotros lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mas aquellos que fueron escogidos, llamados por Dios, ellos sí, porque ellos son santificados, son justificados y llenos del Espíritu de nuestro Dios. Muchos hombres van a iglesia o campaña donde dicen, reciba. Nosotros no tenemos que recibir nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es alimentarnos de la palabra de Dios para que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos enseñe y nos vaya enclareciendo, dándonos luz, porque Dios es luz, de quién es nuestro Dios, el camino que nos dio y el porqué de nuestro peregrinar. Cada hombre tiene una decisión personal delante de Dios. Nosotros somos el pueblo gentil que va a venir a buscar a Dios. La iglesia, después que Dios venga a levantarla, que los tiempos van aclareciendo incluso los últimos mensajes de la palabra de Dios, las últimas historias, las últimas relaciones que Dios tiene con el hombre, las va aclarando a través de esas profecías, dándole luz y entendimiento a todos los hombres de quién es nuestro Dios.
Muchos hombres equivocaron el caballo del capítulo 6 de Génesis diciendo que era nuestro Señor Jesucristo, y hoy aprendemos de parte de Dios que esa es la autoridad que se le da al enemigo de Dios, que es el anticristo, aunque la Biblia lo llama la bestia, y los anticristos ya estuvieron y siguen estando, porque es un espíritu que está sobre esta tierra. Por eso es necesario que seamos levantados de esta tierra, cielo y tierra nueva, dice el Apocalipsis 21, les da a aquellos que creen en el nombre y son lavados con la sangre del Cordero. Bendito y bienaventurado aquellos que están inscritos en el libro de la vida, dice la palabra del Señor. Bendito aquellos que santifican su vida día a día, aquellos que han entendido la labor que tenemos delante de Dios de llevar las buenas nuevas de salvación. Y no que caigamos en ese tiempo indecoroso, que el enemigo, esta bestia, va a destruir y matar a todos los hombres que más pueda, para engañar incluso a sí mismo su vida, porque él mismo se va a engañar, porque va ahí en Jerusalén, en esta Jerusalén actual que estamos, está el muro de los lamentos, y a metros hay una mezquita. Esa mezquita, dice la palabra del Señor, que va a ser sacada. No sé cuál va a ser el acuerdo que va a hacer el anticristo con esas iglesias, ¿no? Es el pueblo judío, el pueblo que es los musulmanes, ¿no? Que de alguna manera ellos también son todos parientes y primos, y usted entendiendo y comprendiendo la palabra de Dios, que es incluso el capítulo 16 de Génesis, va a ver esa relación que hay, y el propósito de Dios de salvar a todos los hombres. Eso va a ser corrido, dice, y 3 años y medio van a tardar para hacer nuevamente, en ese lugar, en ese está esa mezquita, el templo santo de Dios. Y ahí va a empezar el pueblo judío nuevamente a presentar esos holocaustos que habla el capítulo 15 de Génesis. Ojalá pueda ver usted el video número 20 en YouTube de la Casa de Dios Trevelin, y ahí va a comprender una parte de lo que estamos hablando. En eso que hablamos del peregrinado, de las ofrendas, van a volver a aparecer en esos tiempos, pero en ese momento va a venir este anticristo y va a cometer la abominación desoladora, la cual habla el libro de Daniel, que es entregar en el lugar santo, en el lugar de Dios, un animal no dado al pueblo de Dios para la santificación. Esa se llama la abominación desoladora. Y a partir de esos 3 años y medio empieza el tiempo del pueblo judío, del pueblo judío. Nosotros somos gentiles, por eso Dios viene a procurar levantar a todos los hombres que mayor crean en Él, para que ahora cuando Él venga a buscar a su iglesia, se vayan con Él. ¿Y a dónde nos vamos a juntar? Allá en el cielo, y vamos a tener la boda del Cordero, como lo dice la palabra del Señor. Los voy a dejar escuchando una alabanza de este trío de Benecer, que es un trío chileno, que también ellos anuncian a través de sus letras las buenas nuevas de salvación. Hemos llegado a los tiempos de quebrantos. Hemos llegado a los tiempos de dolor. Cuando el hombre entretenido está en la vida, vive labrando su propia condenación. ¿Dónde está mi pueblo santo rescatado? ¿Dónde están los atalayas del ayer? ¿Dónde están los que mi nombre recibieron? Se han detenido en lo que ha de perecer. ¿Dónde está el gozo
soy la paz que guía a los santos. Toda confianza se perdió, también la fe. ¿Dónde está mi pueblo santo rescatado? ¿Dónde están los atalayas del ayer? ¿Dónde están los que mi nombre recibieron? Se han detenido en lo que ha de ser. Qué hermosa alabanza, ¿no? Ahí directamente les puedo decir de parte de Dios que Dios habla a las iglesias. Como así habló ahí a las iglesias del Apocalipsis, Dios está hoy hablando a las iglesias. Porque los atalayas son la gente que subía a lugares altos, una torre alta, anunciaban cuando venía el enemigo y el pueblo se preparaba. Es la iglesia la que tiene que anunciar, dar las buenas nuevas de salvación para con todos los hombres, no dormirse en un ecumenismo irracional, en reacciones sonzas, en charlas largas, pero que no hay compromiso con Dios, en acciones que piensan ellos que sí, el bien esto, el bien el otro, pero el bien para su propia conveniencia. Tenga cuidado con la falsa doctrina, tenga cuidado con la falsa enseñanza. Las preguntas y las respuestas de todo están contestadas en la palabra de Dios. Cuando una iglesia enseña a su pueblo, lo fortalece y lo guía. ¿A qué? A ser un pueblo firme, perfecto, y que cada día levantemos la cabeza al cielo y digamos, Señor, hoy me vienes a buscar, acá estoy listo, porque hago tu voluntad. Porque sé que en tu voluntad, Señor amado, le quiso, le convino o quiso usted, a través de su misericordia, llamarme hijo suyo. Gracias, Padre, por esa labor. Gracias por cada iglesia, gracias por cada líder que toma cuenta de todas estas cosas y se pone a cuenta con Dios. Arrepentido, dice la palabra de Dios, sin algo de esto hemos de andar. ¿Para qué? Para poder presentar delante de Dios manos santas y puras. Lamentablemente en las iglesias, por las cuestiones de los hombres, enseñaron a los hombres a levantar las manos, gritar, hacer distintos ademanes, que en parte es un simbolismo de lo que nosotros presentamos delante de Dios, pero no se nos ha enseñado a la santificación, a la pureza, al respeto y aún a podernos presentar delante de Dios santificada nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Encaminemos nuestra iglesia en esas cosas, encaminemos a nuestro pueblo en la labor que Dios nos dio. ¿Para qué? Para poder ser recompensado, así como lo habla en el capítulo 1 de Apocalipsis, que Él tomó de la mano a esas iglesias, a esos ángeles, esos que son los pastores de esas 7 iglesias. Y en alguna de ellas estamos incurriendo en algo, pidámosle perdón a Dios, porque Él es grande y misericordioso para perdonar y entendernos. Por eso nos dejó escrito eso, porque Él nos conoce más allá de lo que nosotros nos conocemos. Nosotros creemos a veces que conocemos todo, pero estamos equivocados, incluso en la falacia que hacemos de cometer malas enseñanzas, de cometernos en que somos apropiadores de ese pueblo bendito de Dios y manejarlo como nosotros queremos. Cuidado con todas esas cosas, porque no vaya que vayamos a ser solamente un puente y nos quedemos cuando Dios venga a buscar a su iglesia. Todo esto ha sido parte solamente de una introducción. Nosotros estamos estudiando el libro de Mateo, llegamos al capítulo 14. Mire qué grande y qué hermosa que es la palabra de Dios, ¿no? De cuántas cosas Él nos quiere librar, de cuántas cosas Él nos quiere bendecir, de cuántas cosas Él nos quiere guiar en esta vida, en este mundo que está cada vez más conflictivo. Hay mayores confusiones en las iglesias, hay mayores enseñanzas, pero erróneas, muchas falacias, incluso en la conversación de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no le conocen y no santifican la iglesia ni su vida delante de Dios. Aún hoy se escucha la oración ante Dios como que lo tutean, como que si lo conocieran, y cuando Él es mucho más allá de lo que nosotros palpamos, vemos. ¿Con qué respeto nos acercamos a Dios? Y decimos, aquel barbudo, aquel papá que está allá. ¿Con qué respeto? Por favor, hermanos, tengamos en cuenta eso. Dios es santo, 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 más allá de lo que nosotros creemos, pensamos. Porque Él
va más allá de todo eso de lo que nosotros creemos o que nuestra idiosincrasia nos enseñó. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y si Él nos llamó a su redil, a su manada perfecta, démosles gracias a Dios hoy por eso. Démosle gracias por nosotros, por nuestros seres queridos, por la esposa que Dios puso. A los hombres le manda a Dios que améis a vuestra esposa como así a vuestro cuerpo, como así Dios ama a la iglesia. Manda a los hombres que seamos el ejemplo para nuestros hijos en virtudes, en esfuerzo, en oración, en santificación. ¿Para qué? Para que ellos puedan heredar lo mismo y así transmitirlo a su propia generación. Vamos a ir al capítulo 14 de Mateo, y la verdad que el tiempo se nos va muchísimo. Vamos a leer el capítulo 14. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las buenas nuevas a Jesús. Jesús, cuando entendió todo esto, dio una enseñanza sobre él. La vamos a leer más adelante. Pero ahora vamos a ir a lo que leímos ahora en la palabra del Señor. Herodias, que era la mujer de Herodes, era la esposa del hermano de Herodes, que era Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Este varón de Dios, este siervo de Dios, hijo de Dios, dice la palabra de Dios, como él no hubo otro profeta sobre la tierra, le anunciaba y le decía a este Herodes que estaba en pecado. Esa es la iglesia que el mundo va a condenar hoy, porque cuando nosotros anunciamos a los hombres que están en pecado, ellos se enojan. Cuando nosotros anunciamos que están haciendo mal eso, que no tenemos que robar, que no tenemos que matar, que no tenemos que hacer esto, que son los mandamientos de Dios, el mundo que no le conoce a Dios se enoja con nosotros. Y fíjese quién fue la que mandó a hacer esto. La esposa de Herodes. ¿Y sabe que la esposa de Herodes era judía? Ella conocía todos los mandamientos de Dios. Pero ella, por algo, tenía un dominio sobre este Herodes, el dominio sensual de esos tiempos. Seguramente ha sido una hermosa mujer, preñiese, como así el mundo hoy nos pinta, nos enseña, preñiese, mujeres hermosas, a los hombres, porque a los hombres caemos por la vista. ¿Para qué? Para hacernos caer aún más en todo eso. Y esas son las Jezabeles, que dice la Biblia, que están aún incluso en las iglesias, porque son ellas las que dirigen las iglesias, son ellas las que dirigen a su esposo, son las que dirigen muchos hogares. Los hogares manejados por mujeres son hogares matricidas, dice la Biblia. Y si usted se pone a analizar y ver eso, les puedo asegurar, hermanos, que muchas personas que hoy son afeminados fueron criadas en hogares que el firmamento de ellos, la expresión de ellos, la presencia de ellos siempre ha sido una mujer. Y ese hombre que fue criado en esa falda y que vio siempre que la mujer mandaba y que la mujer hacía todo, le cayó maldad en su vida, un mal sobre su vida. Dice la Biblia, lo llama llana y claramente una maldición. ¿Por qué? Porque a la mujer, dice el principio de Génesis, la mujer tiene que sujetarse al esposo. El esposo es la cabeza de la casa. ¿Por qué? Porque él va a tener que dar cuenta delante de Dios y él va a ser el responsable del alimento, él es el responsable de todas las cosas. Él va a tener que arreglar cuenta delante de Dios. Pero cuando la mujer hace eso, Dios le permite, la deja. Pero vienen grandes males sobre la vida de los hombres. Hoy capaz que nos toca vivir algo así, pero convendémonos, acerquémonos a Dios y Dios nos va a dar el entendimiento de estas cosas.
Cuando él tuvo que hacer esto, dice que tuvo remordimiento y pensaba que era Juan el que había resucitado y hacía todas estas cosas, ¿no? Que era Juan el que había salido, porque él conocía, Herodes del pueblo de Dios, conocía de quién era nuestro Dios, pero nunca se atrevió a acercarse, nunca se atrevió a declararlo como Rey y Señor de su vida. Como muchos hombres hoy no se quieren acercar a una iglesia, no se animan a atrever, no se animan ni se atreven, ni quieren por ahí de conocer quién es nuestro Dios. Y lo estamos viendo todos los días. Decimos, dice el ateo, el otro, pero el ateo es una persona que algo le ha pasado en su vida y le echa la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque es un cobarde, no quieren enfrentar su propia situación. Muchos de los hombres aprendemos a ser cobardes porque le huimos a la situación, cuando Dios nos llama a ser hombres y mujeres valientes, que llevemos las aras de las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para testimonio y gloria y honra de su nombre. Cuando los hombres copan ese lugar de una manera arbitraria, cuando las mujeres manejan nuestros hogares, cuando las mujeres manejan las iglesias. ¿Por qué vienen grandes males? Porque nosotros mismos le damos lugar. Nosotros abrimos la puerta de una manera increíble para que eso pase. ¿Y qué pasó con Juan? Y Juan lo decapitaron, que esa va a ser la muerte del pueblo judío, de los que quedaren aún en ese tiempo cuando hablamos recién, que la iglesia va a ser tomada, porque empieza el tiempo de los judíos, cuando la abominación desoladora sea descubierta. Ese es el tiempo de los judíos, la gran persecución que va a venir sobre ese pueblo. Y van a ser decapitados, dice la Biblia, aquellos que no tuvieran la marca de la bestia. Dios, en su inmensa palabra, en su gran actitud de redención para con los hombres, que fue la obra que Él hizo, Él vino a salvar a todos los hombres, a darle la solución al problema que nosotros buscamos a veces atrás de un psiquiatra, atrás de un profesional, atrás de alguien que nosotros suponemos que sabe más o que está dado más. Y nosotros nos equivocamos muchas veces, porque el problema del hombre no está, como decía alguien, en la psique del hombre. El problema del hombre está en su propia alma, su propio espíritu. ¿Por qué? Porque al haber rechazado a Dios en ese huerto de Edén, esa maldición cayó sobre todos los hombres. Y la reconciliación de hoy delante de Dios es a través de su Hijo Jesucristo, a través de su sangre, dada a todos los hombres, para que fuéramos limpiados y lavados de todo pecado. Y ahí nos podemos presentar delante de Dios. Si usted cree que algo de esto puede haber llegado a su vida, males, necesidades que usted no las entiende, le invito a que se acerque a una iglesia, busque una iglesia en espíritu y verdad, para hacer que sea enseñado de la palabra de Dios. ¿Tiene consultas, preguntas? Yo vivo en el 16 de octubre 8:45, los domingos a las 5 de la tarde lo espero, y vaya con su pregunta, y va a ver que Dios le va a contestar, porque Dios ama a todos los hombres por igual, y Él quiere la salvación de todos los hombres, no de un puñadito de ellos, sino de todos. Y si usted lo intentó con alguien y no lo pudo hacer, déjelo en la mano de Dios, porque de Dios es la voluntad, de Dios son todas las cosas, y para Dios son todas, porque Él sabe los tiempos y los momentos de cada uno de nosotros. Y si a uno tuviera que pasar un accidente, algo que pasara como contamos antes con ese artista, fijémonos nosotros mismos, por cada uno de nosotros, si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y si nos pasara algo así en ese camino, vayamos con el Señor. Porque el hombre tiene una sola vida, y en esa vida tiene la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que hoy hablamos, el Dios que hoy entronamos, igual que le damos la gloria y la honra a su nombre por todas las cosas que nos dio a los hombres. Quisiera invitarles a compartir una pequeña parte de una alabanza, y si usted es la primera vez que escucha de la palabra de Dios y dice yo quiero acercarme y conocerle, solamente que usted diga que sí cree y que le encomienda a Él su vida. Dios anota su nombre en el libro de la vida, sus pecados son borrados, lavados, dice la Biblia, y para ser parte del pueblo escogido de Dios. Si me lo permite una alabanza, ¿sí?
Sufren los padres, sufren los hijos, sufren las madres sin compasión. Por todas partes se oye el gemido de la tristeza y del dolor. Y las naciones, todas unidas, no han encontrado la solución. Porque no buscan la paz en Cristo, único medio de salvación. Porque no buscan la paz en Cristo, único medio de salvación. Abre tus ojos, que ya es de día y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor, y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor, y se vislumbra en el espacio. Qué hermosa alabanza, ¿no? De el trío Benecer, un trío chileno, un país vecino nuestro. Cuando en esos tiempos en Chile, dice que el ejército de Dios, del pueblo de Dios, desfilaba por sus ciudades, por sus pueblos, con las alabanzas, los vestidos de azul los hombres, con las guitarras, sus trajes, cuando se ponía en alto quién era nuestro Señor y Salvador. Muchas de esas cosas se dejaron de hacer por el tiempo, por la queja del hombre, porque el hombre ha puesto la mirada más allá en el mundo que en las cosas de Dios, porque el hombre no le pudo entender, comprender. Pero Dios dice que en su inmensa misericordia, Él aún sigue llamando a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos. Bendito y santo, dice la palabra del Señor, son todos aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Si usted algo de esto que hoy compartimos pudo llegar a su vida, es porque Dios le está hablando. Dios le habla a través de un hombre que dispuso su vida a decir, yo creo en Dios, yo creo que Él va a hacer todas las cosas, y que este mundo no es lo que nos enseñaron, sino que este mundo es algo más allá de lo que el mundo nos sigue enseñando. Crea en la palabra de Dios, crea en Jesucristo que murió en la cruz por usted, crea que ya vienen los últimos tiempos, créale a Dios, no a los hombres. Busque, sí, de la palabra de Dios y ser enseñado en la plenitud y la certeza y la firmeza de la palabra de Dios, cuando ella es emanada fielmente de su palabra. ¿Cuándo es eso? Cuando vamos a una iglesia que nos enseñen de la palabra de Dios. Es hermoso la alabanza, es hermoso la oración, el tiempo que estemos con el Señor. Pero más allá de todo es el alimento diario que necesitamos, que es su palabra. Y su palabra es dada a través de ¿quién? De los siervos escogidos que Dios tiene en cada lugar. Ahora les invito a orar por si usted quiere aceptar al Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador de su vida, si es la primera vez que escucha. Y si es alguien que dijo, yo me aparté de la iglesia de Dios porque esto o aquello, Dios le está llamando nuevamente y le está diciendo, venid, hijo, venid y gocémonos todos juntos delante de Dios cuando estemos ahí en la boda del Cordero, que Dios mismo nos va a presentar a su Padre. ¿Cómo va a ser perfecta esa iglesia preparada, no? Porque hacia ahora Dios intercede por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cuánto nos lavará, cuánto nos limpiará Él para podernos presentar delante de Él? Aún, mire, ese pueblo va a ser el que va a juzgar a los ángeles caídos. Qué privilegio vamos a tener sus hijos. Primeramente, de ser llamados sus hijos. Y segundo, de esa salvación que es inmerecedora para con nosotros. Pero Dios en su inmenso amor se acuerda de cada uno de nosotros. Ahí donde esté, le ruego y le pido que usted también incline su rostro. Arregle cuentas con Dios si las tuviera que arreglar y Dios le va a perdonar. Tuviera una enfermedad, pídale a Dios en esta oración y Dios lo va a levantar, lo va a sanar, porque no son caídos ni necesitados el pueblo que le clama y le pide a Dios, porque Dios es un Dios vivo y verdadero, santo y sublime, y Él está sobre todas las cosas.
Él los conoce a cada uno, Él sabe nuestro nombre, nuestra necesidad, aún lo más íntimo Él lo sabe. Y en esa intimidad es la que tenemos que entregarle a Dios. Señor, me he equivocado en esto, he adulterado en aquello otro, he fornicado, he hurtado, he matado. Perdón, Señor, le pido por todo eso. Le ruego, Señor amado, que sea usted obrando en mi vida, me perdone de todas esas cosas, me sane, me lave, Señor amado, y anote mi nombre en el libro de la vida, porque le acepto y le reconozco como mi Señor y único Salvador, que murió en la cruz por mi vida, que murió por mí, que yo tenía que pagar eso y usted lo hizo por mí, Señor. Gracias, Señor amado, y le ruego, Señor amado, que bendiga cada iglesia, cada lugar santo, cada lugar que se hable y se prolongue su palabra, Señor amado, y que cada uno de sus siervos puedan ser santos y benditos, y que conserven y guarden su lugar santo como tal es, por los que están en la música, por los que están, Señor amado, ejerciendo esa labor tan delicada, Padre. Intrúyales, guíeles, Señor, aún en su hablar, en su callar, Padre, y que esas alabanzas que ellos hagan sean de bendición, emanadas de usted a través de un pueblo, Señor. Así le quiero entregar, Padre amado, cada uno que se haya acercado a usted, que le quiera reconciliar, Padre, que usted le guíe a una iglesia, que le bendiga a ese pastor, ese líder que está ahí al frente, y si hubiera alguna Jezabel sea usted obrando y sacando, Padre, aún de los hogares, de las iglesias, de los lugares, Señor amado, que usted no las puso. Padre, enseñe, Señor amado, a ser sujetas a su esposo, porque ellos son los que van a tener que arreglar cuenta delante de usted. Esta palabra es para alguien, y así sea para uno, para ese uno. Le ruego, Señor, que usted le bendiga, le añada bendición a su vida, y usted, Señor amado, sea actuando y bendiciendo el día a día, Padre. Le ruego por este lugar, Señor amado, de trabajo que usted nos dio, Señor amado, por este privilegio de poder tocar de sus cosas santas, Señor amado, de promulgar de ellas, Señor amado, y de anunciar las buenas nuevas de salvación para con todos los hombres, Señor. Gracias, Señor amado, por este privilegio que usted nos da, Señor amado, de ser sus hijos, de poder continuar en esta labor, de poder, Señor amado, seguir adelante como usted nos llamó, Señor amado, porque este camino es insensante y aún, Señor amado, lleno de espinas quizá para el hombre, pero para usted nada es imposible, Padre. Por eso lo entrego y lo dejo en sus manos, Señor amado. Bendiga a ese anciano, Hijo de Dios, hermano en Cristo, que está allá en Sierra Colorada, Padre amado. Le ruego porque está allá en ese lago Rosario, Padre amado. Le ruego que envíe su palabra, los guarde, los bendiga, Padre, y que ellos también puedan entender y comprender su palabra, Señor amado. Porque los que están en el lago, Señor amado, Futalao, que puedan ser benditos, Señor amado, a través del mensaje de su palabra y a través de lo que usted le habla, Padre, y que ellos puedan santificar sus vidas a través de lo que usted le está emanando cada día, Padre. Lo ruego y le pido al Señor que bendiga el programa que viene, así sus siervos, a su sierva y a toda la labor que ellos vayan a hacer, como así en cada lugar que hoy se reúnan en su nombre, que usted sea su Espíritu Santo pasando por ahí y bendiciendo grandemente a toda nación y a todo pueblo que le busca y le clama en espíritu y verdad, Señor. Bendiga esta radio tuvo su aniversario, Padre. Le ruego que grandemente benditos sean, Padre, y puedan ser anotados quizá en su voluntad, Señor, los nombres del director de radio, del que está al otro lado del vidrio, Padre amado, su vida, que varias veces yo le he dicho, hermano, Padre, le ruego, Señor, en esa fe mía, que usted anote su nombre, pero está en su voluntad, Señor, que le aceptarle y convencerse de que haciendo su voluntad solamente va a poder ser bendito, Padre. Lo ruego así por los que no están, por aquellos, Señor amado, que están en su casa descansando, Padre. Así bendígale, guárdele, Señor amado, y añada bendiciones a todos aquellos que le buscan en espíritu y verdad, Señor. Gracias, Señor amado, por este lugar que usted usa. Gracias por la labor que usted siga haciendo con su pueblo. Y así, Señor, todo lo que va a añadir día a día en todas las cosas, Señor. Todo lo dejo y se lo encomiendo en sus manos, en el bendito y divino nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Hoy el siglo XX puede creer, solo creer, en Cristo del poder, ser salvo por la sangre del Cordero, sí, amén. Solo creer, en Cristo del poder, ser salvo por la sangre del Cordero, sí, amén.